Maquinaria y equipos. Son los medios mecánicos que facilitan la ejecución técnica de servicio de limpieza, los cuales se deben utilizar de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar, teniendo en cuenta las recomendaciones. Estos son elementos esenciales porque permiten optimizar las funciones de cada una de las herramientas que se utilizan, facilitando de esta manera una mejor labor. La lavabrilladora de emisión Servir es apta para limpiar superficies duras y alfombras en interiores. Solo está permitido dotar la maquinaria de accesorios y piezas originales. No es apto para el uso en entornos con peligros de explosión. No utilizar detergente que contenga disolvente. El cepillo y el portapad se colocan debajo del disco de la máquina rotativa. Según el tipo, sirven para pulir, brillar, fregar y decapar. Recuerda hacer una inspección de cada uno de los accesorios antes de utilizarlos y después de hacerlo, lavarlos. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Al iniciar, retiremos el cable del gancho portacables. Extender el cable hasta la toma sin conectar. Inclinar la máquina hacia atrás. Colocamos el cepillo debajo del disco y lo giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Enchufar la clavija a la red a la toma de corriente. Ajustar el asa a la altura del trabajo. Se coloca el cable sobre el hombro y se procede a prender la máquina. Nos dirigimos a la parte superior, al cabezal de desbloqueo. Allí oprimimos el interruptor de seguridad hacia arriba. Recuerde hacer esto antes de prender la máquina. Seguido a esto, accionamos la palanca hacia arriba. De inmediato, prenderá la máquina. Rápidamente tendrá que colocar su otra mano en el mango. Al ponerla fuera de servicio, soltamos las palancas y de inmediato se detendrá la máquina. Luego de esto, se ajusta el asa a la altura inicial. Inclinar la máquina hacia atrás. Saque el enchufle de la toma de corriente. Quitar el cepillo del disco. Se procede a limpiar el cable con una bayetilla mientras se coloca en el gancho portacables. Limpiar la carcasa con una bayetilla húmeda.
Para brillar realizaremos el mismo procedimiento. Colocamos el portapad y luego ubicamos el pad blanco. La aspiradora de emisión Servir está diseñada para reunir suciedad suelta, extraer agua de superficies y polvo en pisos y áreas. No es apto para aspirar polvos nocivos para la salud. No se deben aspirar personas ni animales con este aparato. No se debe utilizar en exteriores con temperaturas bajas. Tenemos la boquilla para la aspiración de polvo en muebles y la boquilla para suelos, como también el tubo de aspiración y la manguera. Recuerde hacer una inspección de cada uno de estos accesorios antes de utilizarlos y después de hacerlo, límpielos. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Desenrollamos el cable de la máquina. Extendemos el cable hasta la toma sin conectar. Abrimos el cabezal. Cerramos el cabezal y revisamos la máquina. Colocamos los accesorios correspondientes a la actividad a realizar. Enchufamos la clavija a la red a la toma de corriente. Prendemos la máquina. Al comenzar con la labor, se realizan movimientos de adentro hacia afuera. Colocamos una de las manos en la manguera de aspiración y la otra en la empuñadura. Colocamos la boquilla para la aspiración de polvo en muebles. Al finalizar, se apaga la máquina. Saque el enchufe de la toma de corriente. Se retiran los accesorios. Se abre el cabezal y se limpia con una bayetilla. Se enrolla el cable en el cabezal.
La hidrolavadora de misión servir es de gran ayuda porque permite lavar superficies de difícil acceso, ahorra agua y permite que el trabajo rinda. Se prohíbe su uso a personas inexpertas. Prohibido utilizar accesorios no originales. Prohibido efectuar alteraciones de la máquina. Recuerde hacer una inspección de la máquina antes y después de utilizarla. Al finalizar, tendrá que limpiarla. Enchufar la extensión eléctrica a una toma de corriente. No olvide acomodar la extensión en los bordes de la pared para no generar un accidente. Se deja la extensión cerca a la máquina para poder conectarla. Conectar la manguera de alta presión al grifo de la red hídrica. Se conecta la manguera a la máquina. Conectamos el cable de la pistola de rociado a la máquina. Conectamos el cable de la máquina a la extensión eléctrica. Abrimos el grifo. Seguido a esto, accionamos la pistola. Se presiona para poder sacar el aire de la pistola, la manguera y la máquina. Luego de esto procedemos a prender la hidrolavadora con el interruptor. El agua sale por la manguera a presión hasta la pistola. Cuando se acciona es disparada por la boquilla a gran velocidad. Recuerde que al aplicar el producto tendrá que apagar la máquina para que no se recaliente. Al ponerla fuera de servicio cerramos el grifo y procedemos a desconectar la manguera de alta presión. Desconectamos la máquina de la extensión eléctrica, recogemos el cable mientras limpiamos con una bayetilla. Desconectamos la pistola de rociado, la limpiamos y recogemos el cable. Desconectamos la manguera de alta presión y limpiamos toda la máquina. Recogemos la manguera y la limpiamos. Desenchufamos de la toma de corriente, recogemos la extensión eléctrica y la limpiamos. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Las escaleras de 2 pasos de Misión Servir son de uso restringido a superficies firmes y niveladas, tales como pisos, plataformas o planchas.
No use la escalera si está en mal estado o sucia, con grasa o aceites. Nunca utilizar una escalera para otro propósito que no sea para el cual fue diseñada. Nunca use escaleras con arreglos provisionales. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Examinamos la escalera antes de utilizarla. Abrimos la escalera y aseguramos su estabilidad. La base debe quedar sólidamente asentada. Al subir a la escalera, el colaborador de Misión Servir tendrá que hacerlo de frente a la misma. El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Al bajar de la escalera, el colaborador nunca asomará el cuerpo sobre los laterales de la misma. Al finalizar, hará la revisión y si encuentra algún defecto que pueda afectar su seguridad, se comunicará con su supervisor a cargo. Recuerde hacer una inspección de la escalera antes y después de utilizarla. Al finalizar, tendrá que limpiarla. Las escaleras con mayor altura serán detalladas en el módulo correspondiente. El extensor telescópico de Misión Servir alcanza superficies altas sin necesidad de andamios. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Se revisan los accesorios del extensor telescópico para ver que se encuentren en buen estado. Acomodar la mopa para limpiar el vidrio y graduamos a la altura que queremos. Realizamos movimientos de arriba hacia abajo. Recuerde hacer una inspección del extensor telescópico antes y después de utilizarlo. Al finalizar tendrá que limpiarlo. La señal de prevención de Misión Servir es un elemento indispensable para reducir la accidentalidad en áreas de tráfico, necesarias para comunicar el riesgo de accidentes por pisos húmedos o áreas cerradas por mantenimiento. El exprimidor de traperos de Misión Servir optimiza la labor de limpieza, reduce los tiempos requeridos para cada tarea y elimina desplazamientos innecesarios durante la jornada de trabajo. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Recuerde hacer una inspección antes y después de utilizarlos. Al finalizar tendrá que limpiarlos. La guadaña de Misión Servir está destinada exclusivamente a recortar el césped. Está formada por un nylon que está sujeto a un mango y es accionada por un motor. No utilice una máquina defectuosa. Se prohíbe utilizar la máquina si no usa un equipo de protección personal. No utilice nunca una máquina que haya sido modificada de modo que ya no coincida con la configuración original. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Desajustamos las correas y las ajustamos a cada borde de la estructura.
No olvide revisar que se encuentre en buen estado la mampara. Recuerde que este elemento es muy importante al realizar la labor de guadaña, ya que es un protector para los colaboradores de Misión Servir y el transeúnte. Revisamos la guadaña que no esté defectuosa, de lo contrario comuníquese con su supervisor a cargo. Retiramos el tornillo de engrasado del codo de la guadaña. Procedemos a engrasar el codo de la guadaña. Al final no olvide colocar de nuevo el tornillo de engrasado. Le damos la vuelta a la guadaña para ajustar el cabezal del nylon, que tenga una medida que rodee la circunferencia. Esa será la medida correcta para poder guadañar. Deposite primero la gasolina y luego el aceite de 2 tiempos en un envase. Para poderla mezclar se deposita una tapa de aceite en el recipiente seleccionado para que se pueda mezclar con la gasolina. Agítelo suavemente unos segundos. Después de esto, coloque la mezcla al tanque de la guadaña. Al finalizar la labor, recuerde sacar la gasolina, limpie la guadaña y almacénela en un lugar fresco. Ubicamos el interruptor de encendido del mango derecho y lo accionamos hacia abajo. Seguido a esto, alamos la cuerda. Colocamos la guadaña en el arnés y procedemos a oprimir el acelerador del mango derecho. Con la otra mano, en el mango controlamos el movimiento. Recuerde hacer una inspección a la guadaña antes y después de utilizarla. Al finalizar tendrá que limpiarla. Al apagar la guadaña nos vamos al mango donde se encuentra el interruptor y lo accionamos hacia arriba. El aspersor de Misión Servir cumple la función de fumigar áreas comunes y zonas de jardinería por medio de un mecanismo de bombeo al vacío que dispara a través de una varilla permitiendo dirigirlo a los lugares exactos seleccionados. Se prohíbe su uso a personas inexpertas. Prohibido efectuar alteraciones de la máquina. Se prohíbe utilizar la máquina si no usa un equipo de protección personal. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. Revise el equipo antes de utilizarlo. Si no se encuentra en buen estado, comuníquese con su supervisor a cargo.
Al depositar el producto, tenga en cuenta la ficha técnica. Recuerde que cada producto sirve para una actividad diferente. Colocarse el aspersor para realizar la actividad. Al comenzar la labor, accione la palanca de presión con la mano izquierda, cuantas veces sea necesario. Con la mano derecha tendrá la manija de la válvula de control de salida del producto que tendrá que direccionar donde quiera que se aplique. Se fumigará la matamaleza que se encuentre en el adoquín. Recuerde tener todos los elementos de protección. Al terminar, retire el aspersor y lávelo con agua. Seguido a esto, limpie todos los elementos de protección personal en la labor. Recuerde siempre tener todos los elementos de protección personal que les brinda Misión Servir, porque la seguridad es lo primero. La extensión eléctrica cumple la función de llevar electricidad a largas distancias alcanzando una toma eléctrica que se encuentra alejada, facilita el desplazamiento de la máquina o herramienta que se utiliza en el día a día. Para el uso correcto debe inspeccionar la extensión para descartar daños físicos. Inspeccionar que el enchufle de una extensión esté completamente introducido en la toma de corriente. Mantenga la extensión lejos del agua y no use la extensión sobrecalentada. Recuerde hacer una inspección a la extensión eléctrica antes y después de utilizarla. Al finalizar tendrá que limpiarla. Las herramientas son instrumentos que se crean con la finalidad de facilitar las tareas que se realizan en el día a día, ya sea apretar un tornillo, una tuerca, cortar cables, cortar madera o metal, entre muchas otras cosas más. Herramientas manuales. Estas herramientas son aquellas en donde el colaborador de Misión Servir tiene que realizar el trabajo de manera manual. La persona tiene que aplicar su propia fuerza y movimientos repetitivos hacia un lado y hacia otro para poder dividir el material y terminar el trabajo. Herramienta de corte. Son los elementos que tienen cuchillas, dientes o filo y sirve para separar un material en dos segmentos. La cegueta de Misión Servir es una herramienta que consta de dos piezas, una que compone el marco donde se apoya las manos y otra donde se ubica la hoja con estrías cruzadas afiladas y destinadas a trozar un material. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. Herramientas de sujeción. Son aquellos dispositivos que ayudan a sujetar, alar o tensionar materiales en el trabajo. Los alicates de Misión Servir son muy utilizados porque sirven para sujetar, doblar o cortar. Entre ellos se encuentra el alicate universal y el alicate punta plana. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente.
Herramienta manual de impacto. Son los mecanismos que transmiten energía mediante el golpe para perforar materiales. Como lo es la maceta con el cincel de Misión Servir. Por tener mayor masa que un martillo, es utilizada para golpear cinceles o cortafríos, y el cincel está diseñado para devastar material en frío, mediante la transmisión de un impacto. El martillo de Misión Servir es una herramienta utilizada para golpear, clavar, desclavar, empujar, calzar partes, romper o deformar objetos. Está compuesta de una cabeza de acero y un mango de madera. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. Herramientas de torsión. Objetos que mediante la fuerza manual transmitida a su estructura permiten generar torsión para retirar tornillos o partes. Como lo son las llaves fijas. Se usan para apretar, aflojar y sujetar tuercas y tornillos. Existen muchos tipos de llaves y dicha variedad busca optimizar su uso específico. Juego de copas. Son las más seguras de usar. Gracias a su resistencia, minimiza así la posibilidad de deslizamiento. La llave Allen es la herramienta diseñada para trabajar en conjunto con los tornillos de cabeza hexagonal. Su uso se extiende en la mayoría de los rubros y campos en donde se necesita apretar o aflojar tornillos. Destornilladores. Herramienta empleada en el montaje, apriete, afloje y desmontaje de tornillos. Vienen en varios tipos, siendo la forma de la punta uno de los aspectos que lo diferencian, como lo es la punta plana y punta de estrella. Otra característica es el tamaño tanto de la punta como la longitud de la barra. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. La pinza voltiamperimétrica de Misión Servir es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. Dentro de estas categorías podemos encontrar herramientas en las que un movimiento repetitivo lo realiza un mecanismo con la ayuda de la electricidad. Revisamos el destornillador multipuntas. Colocamos la punta con la cual queremos trabajar, en este caso sería una punta de estrella. Movemos el tornillo de la protección del disco. Seleccione la posición correcta de la protección para las operaciones a realizar. Si no se utiliza la protección correcta, se puede producir lesiones. El lado cubierto por la protección, asegúrese que apunte hacia el colaborador.
Con la llave desaflojamos la brida posterior para poder colocar el disco de corte. Presione el botón para poder bloquearlo firmemente y luego apriete la brida con la llave girando hacia la derecha. Colocamos el mango auxiliar, se puede montar a la izquierda, derecha o sobre el cabezal de la unidad. Seleccione la opción que le proporcione más comodidad o seguridad. Asegúrese siempre de que el mango auxiliar esté instalado firmemente. Enchufamos la clavija a la red a la toma de corriente. Presione la zona trasera del interruptor y luego deslícelo hacia adelante para encender la máquina. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. Para apagar la máquina, presione el interruptor en su zona trasera y suéltelo para liberar el bloqueo y apagar la máquina. Revisamos las brocas antes de utilizarlas y escogemos la que necesitamos para la actividad. Tenemos la broca de madera, la broca de tungsteno, la broca de metal. Luego tenemos las puntas de pala y 5 de estrella. Debemos asegurarnos que las puntas estén en buen estado para perforar. Colocamos la broca y recogemos la llave del mandril. Conecte la llave a uno de los 3 agujeros. Gírelo en el sentido contrario para abrir las mordazas del mandril. Estas mordazas mantendrán la broca central. Colocamos el mango de apoyo. Enchufamos la clavija a la red a la toma de corriente. Nos dirigimos al percutor perforador, donde deslizaremos hacia la derecha si desea perforar en concreto o a la izquierda si desea perforar madera o metal. Seleccionamos la dirección de giro. Graduamos la velocidad. Usa siempre los elementos de protección personal de acuerdo a la herramienta y tarea que se vaya a realizar. Inspeccione diariamente antes y después de usar la herramienta para verificar que su estructura, partes aisladas y demás se encuentren en buen estado. Limpie y desinfecte siempre las herramientas al inicio y al final de la tarea. Recuerde que debe estar completamente seca antes de usarla y organícelas correctamente. No ponga en riesgo su integridad. Maneje adecuadamente las herramientas y equipos de trabajo. Recuerde que la prevención es la mejor herramienta para fomentar su bienestar.